Buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un disco que es, una auténtica obra maestra. Un álbum que nació, fijaos, de un desafío personal y que acabó cambiando por completo la historia de una banda. Hablamos, como no, de El Dorado, de la Electric Light Orchestra. Y para este viaje queremos dar las gracias, pero de corazón, al blog La Playlist del Yello, porque su análisis ha sido la chispa para todo esto. Así que, ¡vamos allá! A ver, imaginen la escena. Eres Jeff Lynne, el genio creativo detrás de ELO, y tu propio padre, que además es un forofo de la música clásica, se te acerca y te suelta esto. El problema con tus canciones es que no tienen melodía. Es una crítica directa, muy personal y claro, tiene que doler. Una frase así podría haber hundido a cualquiera, ¿verdad? Pero aquí se convirtió en la mecha que encendió algo legendario. Claro, la pregunta es, ¿qué haces ante un reto así? Cuando la crítica más dura viene de alguien tan cercano. ¿Lo dejas estar, te enfadas y discutes, o coges toda esa frustración y la conviertes en gasolina? Es que esta pregunta nos mete de cabeza en la mente de Jeff Lynne, justo en ese preciso instante de tensión. Pues la respuesta de Jeff Lynne fue sencillamente espectacular. No se conformó con escribir una canción con un estribillo pegadizo para callar a su padre, no, fue muchísimo más allá. Se sentó y concibió una obra maestra, sinfónica, un álbum conceptual de arriba a abajo, una sinfonía rock para demostrar que, no solo sabía escribir melodías, sino que era capaz de construir universos enteros con ellas. Y aquí es donde empieza todo, en ese reto paternal. Porque no fue una simple anécdota familiar, no, fue literalmente la chispa que lo encendió todo para la creación de El Dorado. De hecho, Lynne tomó una decisión muy curiosa. La historia, el concepto del álbum, tenía que estar completamente definido, antes siquiera de componer una sola nota. ¿Y cuál era esa historia? Pues aquí tenemos el corazón del asunto. El disco nos cuenta la vida de un personaje, una especie de Walter Mitty moderno, un soñador que está totalmente desilusionado, atrapado en una realidad de lo más mundana. Y su única vía de escape es su propia mente. Se fuga a través de sus sueños a El Dorado, un mundo fantástico, onírico, lleno de color y aventura. Es esa tensión clásica, entre la realidad gris y el increíble poder de la imaginación. Vale, ya tenemos el concepto. La historia está clara. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ponerle música, crear el sonido. Y claro, para un sueño tan grandioso, tan épico, hacía falta una banda sonora que estuviera a la altura. Y esto llevó a Jeff Lynne a tomar una decisión que, sin saberlo, iba a definir para siempre el sonido de la ELO. Y ojo, porque este es un punto de inflexión total. Hasta ese momento, para conseguir su sonido orquestal, lo que hacía la ELO era grabar una y otra vez a sus pocos músicos de cuerda, capa sobre capa, para que pareciera algo más grande. Pero para El Dorado, Lynne dijo, se acabó. Tiró la casa por la ventana y por primera vez contrató a una orquesta sinfónica de verdad y un coro. Casi 40 músicos. Es que el sueño necesitaba sonar real, auténtico, enorme. Claro, una visión tan ambiciosa no la levanta una sola persona. Hacía falta un equipo, los arquitectos de este sueño. Por un lado, por supuesto, Jeff Lynne, que era el cerebro de todo. Composición, producción, arreglos, lo hacía todo. A su lado, su inseparable Richard Tandy, con sus teclados y también metiendo mano en los arreglos. Y luego, una figura que fue absolutamente crucial, Louis Clark. Él fue el encargado de dirigir y arreglar a toda esa orquesta y se acabó convirtiendo en una pieza clave del sonido de la ELO para siempre. Y para que veamos hasta qué punto todo estaba conectado, solo hay que mirar la portada. Es una imagen de la película El Mago de Oz de 1939. Y no es una elección al azar, para nada. La portada, con los famosos chapines de rubí de Dorothy, refuerza perfectamente el tema del álbum. Es la misma idea. Escapar de una realidad aburrida, en blanco y negro, para entrar en un mundo de sueños a todo tecnicolor. La portada ya te lo está contando todo. Bueno, pues con el escenario ya montado, creo que es el momento de adentrarnos en ese mundo de sueños. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el disco, canción a canción, o al menos por las paradas más importantes, siguiendo los pasos de nuestro soñador. El viaje arranca con la El Dorado Overture, y lo primero que oímos es una voz profunda, muy grave, casi cínica, que nos presenta al protagonista. Lo describe como el soñador, el tonto no despierto. Fijaos, empieza con un tono casi de mofa, como riéndose de su necesidad de escapar, pero lo genial del álbum es que va a dedicar todo el resto del metraje a demostrar justo lo contrario, el poder que se esconden en esos sueños. Y la primera gran escena, el primer sueño, es nada menos que Can't Get It Out of My Head, el gran éxito del disco. Es una balada absolutamente preciosa. En ella el soñador tiene una visión casi surrealista de amor en el océano. Es un momento de una belleza increíble, pero la letra te da un bofetón de realidad.
Despierto para descubrir que solo soy un empleado de banco. De repente te das cuenta de que todo era un sueño. Y él sigue ahí, atrapado en su vida gris. Se puede casi tocar ese anhelo que siente. Avanzamos un poco y llegamos a Mr. Kingdom. Aquí el soñador ya no se limita a desear, a anhelar. No, ahora da un paso más. Se convierte en el rey de su propio reino imaginario. Y es en esta canción donde la sombra de The Beatles se hace, gigante, es innegable. La melodía de la estrofa tiene un aire muy parecido a Across the Universe. Es una de esas conexiones que le valieron a Lynn esa fama de ser el gran heredero de Lennon y McCartney. Y la historia va llegando a su clímax, a su punto culminante, con el tema que da nombre al álbum, El Dorado. Y aquí la cosa se pone seria, la historia da un giro mucho más oscuro y potente. Nuestro protagonista se enfrenta a la decisión final, ¿volver a la realidad o quedarse? Y elige quedarse en El Dorado para siempre, en busca de lo que la canción llama el sueño eterno. Es un final ambiguo, pero muchísima gente lo ha interpretado como una metáfora bastante clara del suicidio. El viaje de nuestro soñador acaba de una forma, bastante ambigua. Pero el viaje del disco, el de verdad, en el mundo real, no había hecho más que empezar. Ahora vamos a ver cómo este proyecto nacido de un sueño cambió por completo la realidad de la Electric Light Orchestra. Y lo que pasó fue cuanto menos curioso, porque en Estados Unidos El Dorado fue un bombazo, un éxito total. Fue su primer disco de oro allí y los catapultó directos al estrellato. Pero, ¿y en casa? ¿En el Reino Unido? Pues todo lo contrario. La acogida fue más bien fría, tirando a tibia. Casi un fracaso al principio. Ya se sabe lo que dicen, nadie es profeta en su tierra. Pero al final, este es el legado que queda. A pesar de esa fría recepción en su país, el tremendo éxito en América y sobre todo la ambición melódica del Dorado, consolidaron para siempre el estatus de Jeff Lynne. Su padre le había retado a escribir una buena melodía, recordamos, y él respondió con una sinfonía entera que le consagró como, y no es poca cosa, el principal discípulo de los Beatles. Así que al final todo vuelve al principio, a esa idea central. Lo que empezó como un sueño, como una respuesta casi visceral a una crítica familiar, acabó convirtiéndose en un éxito muy real, muy tangible, que cambió las reglas del juego para la ELO. Y nos deja con una pregunta en el aire que a mí me parece fascinante. ¿Puede un sueño, una simple obra de imaginación, llegar a transformar la realidad de una forma tan bestia? Pues la historia de El Dorado parece demostrar que sí, que rotundamente puede. Esperamos que este pequeño viaje les haya gustado y si se han quedado con ganas de más, de seguir descubriendo estas historias increíbles que hay detrás de la música, de verdad, no dejen de pasarse por el blog La Playlist del Yello. Merece mucho la pena. Nos vemos en la próxima.